Aleluya. Señor, te damos toda la gloria en esta mañana, toda la honra. Permítenos, Señor, aprender de ti. Háblanos a través de tu palabra. Sé tú en medio nuestro, Señor, dirigiéndonos. Que seas tú hablando a la congregación, Señor, y que tú puedas edificarnos en esta mañana. Edifícanos, Señor. Transfórmanos, Padre amado. Cumple tu plan y tu propósito en la iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte en esta mañana, voy a hacer dos temas y le he llamado a este tema la batalla del cristiano. Así que hoy voy a comenzar con la parte 1, luego la semana que viene haré la segunda. Y quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios 10 del 1 al 6. Cuando lo tengas dices amén. 2 de Corintios 10 del 1 al 6. Aleluya. Segunda de Corintios 10, del 1 al 6. Amén. Bienvenidos. Amén. Segunda de Corintios 10, del 1 al 6. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Pues leemos. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En este tema nos vamos a basar para dividirlo en dos partes. La primera parte la vamos a hacer desde el 1 hasta el 3 y luego desde el 4 hasta el 6 la semana que viene. Una de las cosas que el cristiano tiene que entender es de que es un soldado. Y a veces nos olvidamos de que estamos en una constante batalla. La vida cristiana es una batalla. Es un día a día levantarte, es un día a día para vivir delante del Señor y permanecer firme. Así como el soldado tiene que permanecer firme. Hoy Eric anda con una chamarra de soldado, así que me lo voy a pasar aquí delante para que me ayude con la prédica. Pero ese es un ejemplo de un soldado, de que anda vestido y anda preparado para lo que se pudiera presentar. Por eso Pablo está diciendo en el versículo 3, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y es la forma de cómo un cristiano debe de operar. Y quiero enseñarte en esta mañana, la primera característica de un cristiano que sabe que está en batalla y que está en guerra. La primera cosa es, no caminas en la carne, sino que caminas en el poder del Espíritu. Es lo primero que tienes que entender. Porque las cosas que vienen a ti tienes que ver y entender de que tienes el poder para vencerla, pero la vas a vencer en el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo está diciendo en el verso 3, hey, cuidado, que nuestra milicia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Es como Pablo se movía y como Pablo estaba dentro de la iglesia moviéndose en el poder del Espíritu. Nada que tuviera que ver directamente con la persona, sino con lo que pudiera estar operando detrás de ella. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Aunque Pablo siempre procuró presentar a Cristo en todo, siempre quiso presentar a Cristo en todo lo que hacía en la iglesia de los Corintios, seguían entendiendo lo contrario. A veces tú te puedes no esforzarte, porque tú no tienes que esforzarte para decirle a nadie de que andas en el Espíritu. Pero tú tratas de vivir una vida de acuerdo a las cosas del Señor y como quiera la gente puede decir lo contrario de ti. El cristiano maduro, el cristiano que vive en la presencia del Señor, lo que tiene que entender es que camina con Dios, agrada a Dios y vive para Dios.
Y Pablo está diciendo, oigan, pero me cuesta entender que ustedes piensen de que yo ando en la carne cuando siempre he andado con ustedes en el Espíritu. Era lo que Pablo, y quieren ver prueba de eso, está en 1 Corintios 2 del 1 al 5. Vamos allá. Vamos a ver algunos versículos. 1 Corintios 2 del 1 al 5. Primera está antes de segunda. Ruedan un poquito para atrás y ahí estará. La batalla del cristiano. Ese es el tema, acuérdate de hoy. ¿Estamos en qué? ¿Cómo estamos los cristianos? En batalla. El cristiano tiene que entender que está en batalla. 1 Corintios 2 del 1 al 5. ¿Lo tienes? Dice Pablo, así que cuando fui a vosotros para enseñarles, para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui con mi lógica, no fui con mi conocimiento, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero dice él, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del poder de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Y Pablo había enseñado esto a los corintios y luego en la segunda carta, que pasa quizá algunos 10 años luego, le tiene que decir Pablo, cuidado, recuerden que cuando fui donde ustedes, yo no fui con sabiduría humana. Me propuse solamente presentarle a Jesucristo y a este crucificado. Y lo vieron porque lo que estuve fue moviéndome en el poder de Dios, para que la fe de la iglesia no repose sobre ningún hombre, sino que repose en el poder de Dios. Y es lo que la iglesia tiene que entender, de que está en batalla, de que está caminando, pero tiene que reposar en el poder de Dios. La iglesia, el cristiano, tiene que entender que está en batalla. Pablo da testimonio de que fue en el poder del Espíritu para hablarles la palabra de Dios. El problema a veces sucede de que tú quieres dar, pero a veces la iglesia o el hermano no está en la capacidad de poder recibir. Lo que tienes tú que hacer a veces, poder bajar al nivel del hermano. Y por eso Pablo en 1 Corintios 3 del 1 al 2, que están ahí ya, ¿tienen a Corintios? 1 Corintios, no lo quiten. ¿Lo tienen todos? 1 Corintios 3 del 1 al 2. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Qué cosa? Pablo quiere ir en el poder del Espíritu, pero ¿qué sucede? De que tiene que hablar, le dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo llegó en el poder del Espíritu, pero se da cuenta de que hay cristianos que no pueden recibir lo que Pablo tiene. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Y dice que no te da a comer comida sólida. ¿Qué te da de comer entonces? Lechita, en el biberoncito, cosita. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no tenemos la capacidad de recibir el alimento sólido. Y aquí está hablando donde entendemos de que hay 3 tipos de hombres dentro de nuestra congregación. Uno es el hombre espiritual, el que anda en el Espíritu, y otra es el hombre carnal. Y otro es el hombre natural, que no conoce a Dios. El hombre espiritual se mueve por el Espíritu. El hombre carnal se mueve por la carne. Y ustedes saben ya cuáles son los frutos de la carne. Por eso el cristiano tiene que estar en batalla constante. Alerta, tus ojos, preparado, ceñido. La semana que viene veremos lo que es la armadura de un cristiano. Por eso lo dividí en 2 partes, conjugándolo con los versículos 4, 5 y 6. ¿Cómo usted anda alerta? ¿Cómo usted anda preparado? Dice que no se embriaguéis con el Espíritu Santo, con vino en el cual hay disolución, sino que seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando nos llenamos de otra cosa,
andamos perdidos, andamos llenos de mosto y no somos capaces de discernir, de poder entender, porque nuestros sentidos no están correctos para poder recibir y ver y entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual, por donde el diablo se está metiendo. Un extremo es, que siempre a veces pasa, que hay cristianos de que andan con la ametralladora y se cae una hoja, te reprendo, Satanás, y ahí disparan. Ese es el otro extremo. Todo es el diablo, diablo. Y ahí están sacándole un demonio hasta la consola, le sacan los demonios. Hasta la mesa de sonido, diablo, fuera. Que no digo, hermano, que no oremos por todo. Pero quizás es un cable que tiene algún problema, lo movemos y ya el diablo se va. ¿Verdad que sí? Y se resolvió el problema. Como estaba Brian ahí tratando de arreglar un cable, que hace tiempo que tiene problema. Quizás comenzamos a reprender, diablo, sal de ese cable y todo eso. Es como un hermano que está, este hermano así fogoso, que está ahí, que le dan el micrófono y hay unos micrófonos que dan corriente. Hay un botón que usted activa en la mesa de sonido y usted le pone corriente y el micrófono entonces recibe esa corriente. Y está el hermano ahí hablando y se pegó el micrófono de la boca y dijo, ¡diablo! Y la congregación se quedó así y después dijo, no tiene poder, no tiene poder. Y lo terminó de arreglar porque le dio un corrientazo al micrófono que no vea. Entonces, a veces no es el diablo, la consola, la mesa ha mandado corriente y el corrientazo te lo dio el micrófono. El diablo no te ha hecho nada. Pero hay que estar siempre pendiente, alerta. El cristiano está en batalla. Y tiene que estar sobrio para poder discernir, para poder ver por dónde se está moviendo el enemigo. La segunda cosa que tiene que entender, primera cosa que te dije, a ver si la recuerda cuál es, andar en el Espíritu. El cristiano tiene que andar en el Espíritu. Y ese andar en el Espíritu es tú conectarte con Dios y tratar de discernir en tu mundo alrededor lo que te está sucediendo, a ver qué está pasando, ¿es de Dios o no es de Dios? La Biblia dice de que Enoc, ¿qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Caminar con Dios es vivir una vida cristiana todo el tiempo. Aquí, en tu casa, en el trabajo, cuando sales, cuando caminas, cuando cierras la puerta, donde quiera que estás, eres el mismo. Dios te usa y tú te mueves porque quieres agradarle a Él. Eso es caminar con Dios. Y por eso se llama vida, porque la vida no se interrumpe. Hablamos de vida cristiana. En el momento que usted interrumpe la vida, ¿qué sucede? ¿Qué hay? Muerte. Muerte. Entonces, si es una vida, no se puede interrumpir. La vida continúa y es cada minuto. O usted se muere por momento y dice, déjame morirme un rato y me despierto más tarde. Pues así pasa con el cristiano. Usted no se muere por momentos siendo cristiano y luego se resucita y sigue continuando y camina en la vida cristiana. Por eso nosotros hablamos de vida. Tú tienes que nacer y cuando hablamos de nacimiento, hablamos de vida. De algo que ha nacido y no para de nacer y de crecer y de dar fruto hasta que el Señor se lo lleva. Entonces la vida cristiana no se interrumpe. Eso es caminar con Dios, como caminó Enoc. Día a día, minuto a minuto, respiro el Señor. De que nos equivocaremos, nos equivocaremos. No somos perfectos. Pero en nuestro interés, en nuestro sentir, tiene que buscar la santidad de Dios. Como dice en Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo, no lo vivo conforme a la carne, sino conforme a aquel que me llamó. Y ese es mi propósito. ¿Me voy a equivocar? Me voy a equivocar. Pero mi meta es vivir según vive Cristo. Somos pequeños Cristos, somos cristianos. La segunda cosa, hubo alguien que hizo una anécdota que ahora me recordé mientras preparaba esto. Dice eso es algo que pudiéramos pensar que es cierto. Las anécdotas tienen que parecer ciertas, pero pudiera ser. Dice que en un momento Satanás se junta con todos los demonios. Imagínense usted, está ahí, él es el jefe. Y se presenta a uno y le dice a Satanás, ¿cómo engañaremos a los cristianos? Y comienzan todos a dar opinión. Unos dicen, vamos a ir y vamos a traer apostasía en la iglesia. Satanás le dice, estamos en eso desde que comenzamos. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Viene otro y dice, pues digámosle que Dios no existe. Eso está en la Biblia. Los demonios que le dice el mismo Satanás, nosotros temblamos ante su presencia. Así que eso está. Y dice un cristiano, dice uno, vamos a hacerle creer a los cristianos que nosotros no existimos.
Porque la gente siempre cree en Dios, pero la gente no cree en el diablo. Y por eso hoy en día ya no se predica del infierno. Eso es un cuento, eso que el diablo, Dios es bueno, no te va a llevar nunca al infierno, Él es tan bueno. Dios es tan perdonador, es tan amoroso, que ¿cómo va a mandar Dios a la gente, a su creación, al infierno? Y la gente se lo ha creído. ¿Y sabes por qué pasó eso? Porque uno de los problemas que tiene la humanidad ahora es ignorar de que estamos en una batalla y de que el reino de las tinieblas es tan real como lo es el reino de los cielos. Y que el mal está operando tan fuerte como también Dios quiere salvar a la humanidad. Con la misma fuerza que Dios quiere salvar, el infierno también está batallando y peleando para que el hombre no se acerque a Dios. Satanás no puede hacerle daño a Dios, ¿lo sabías? ¿A través de quién lo puede hacer? A través de ti y de mí. Es la forma como lo hace para hacer daño. Primera cosa, anda en el Espíritu. Segunda cosa, reconoce que tienes un enemigo, estás en batalla. Reconoce que tienes un enemigo, estás en batalla. Verso 3, ¿qué dice el verso 3? Pues aunque andemos o andamos en la carne, hay una palabra poderosa que dice, no militamos según la carne. ¿Qué es militar? Hacer servicio. Hacer servicio es militar. Es estar todo el tiempo en atención, preparado. Pablo está diciendo, yo soy un soldado y vivo 24 horas militando para el Señor. Pero esa militancia mía no es según la carne. Segunda de Timoteo 2, el 3 y el 4. Vamos allá. Vamos, iglesia, que tenemos que aprender a hacer Biblia, a buscar en la Biblia. De Timoteo 2, 3 y 4. ¿Lo tienes? Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. A veces el soldado tiene que pasar procesos, cosas difíciles. Mandan al soldado ahí a la guerra. ¿Qué está? ¿Usted cree que estamos ahí en un cheilón con una piñita colada? ¿Usted cree que un soldado está así en la guerra? Alerta, con su fusil ahí en mano, a lo que se puede levantar. Y dice, sufre esas penalidades porque estás en guerra, eres un soldado. Ninguno que milita, la misma palabra, ninguno que está en servicio. ¿Estás en servicio, iglesia? ¿Estás militando? Pues entonces dice, no te enredas en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué te tomó el Señor? Por soldado. Por soldado. Eres un soldado de Cristo, estás en batalla. Así es. El cristiano está en batalla. Todo el tiempo. All the time, en inglés. Mira, me interesó porque Reina Valera de 1909, ¿sabes qué dice? En la palabra de donde dice enredar, dice, no te embaraces de los negocios de la vida. Reina Valera de 1965 dice, no te enredes. Pero las mujeres que conocen mejor que yo de lo que es un embarazo, le está diciendo al cristiano, no te embaraces. Eso yo no lo puedo entender tan bien como ustedes, pero ustedes sí saben lo que es embarazarse de algo. ¿Qué significa esto de que no te embaraces? No es que tú trabajes, todos tenemos que trabajar. Hemos visto cristianos utilizando mal este texto de decir, hay pastores que ya yo no puedo trabajar porque es que yo no quiero enredarme en los negocios de la vida, yo quiero estar aquí en la iglesia sirviendo y todo eso. Y mire, es que si me enredo en las cosas de la vida, pues ya no podré servirle, no puedo trabajar. No se trata de eso. Este embarazar es como cuando a la mujer le sucede, que cuando se embaraza, ¿hasta cuántos meses trabaja la mujer en la empresa? Como hasta los 6, ¿verdad que sí? Más o menos. ¿Por qué? Porque aquello que tienen dentro, ¿qué va haciendo? Va creciendo. Dios nos permite a nosotros de que podamos trabajar. Lo que nosotros no podemos hacer es meternos tanto en los negocios de la vida que esto crezca tanto que llega un momento que te incapacite para servir a Dios.
Así como la mujer llega a un momento que se embaraza tanto que ya dice, no puedo hacer nada, camita, me quedan 2 meses para dar a luz. ¿Es así? Así no debe de pasar nunca con el cristiano. No te puedes embarazar del mundo. No te puedes embarazar tanto de los negocios, de meterte tanto y ahora cojo esto y me sale aquello y me sale lo otro y me sale aquello y estás metido en tantas cosas que te estás embarazando del mundo. Te estás embarazando de los negocios de la vida y llegará un momento que tendrás que dar a luz. Y cuando lo tienes aquí, ya estás incapacitado para servir a Dios. No es que no trabajes. No es que tenga tu trabajo, todos tenemos que trabajar, tenemos que enredarnos en ese negocio del trabajo porque la Biblia nos manda a sustentar nuestros hogares. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero no te puedes enredar tanto hasta que te salgas totalmente de tu vida normal que ya no puedas hacer lo que estás acostumbrado a hacer, servir al Señor. Ten cuidado de qué te estás embarazando, porque no te puedes enredar tanto de que te aísles ni te apartes de las cosas de Dios. Embarazarte llega un momento que lo que tienes crece tanto, ¿sabes qué? Que no te deja ni caminar. ¿Cuántas mujeres no han tenido que acostarse porque ya no pueden ni caminar? Yo he visto mujeres, miren, y hay algunas que se embarazan de mellizo. Ay, hermano, y ahí sí es grande. Acostadas a veces porque ya no pueden, a muchas no pueden ni caminar. Te embarazas tanto que ya no puedes hacer. Aquí lo pongo entre comillas, las mujeres saben mejor que yo de eso. ¿Sí? Sí, así es. Claro que no. Digo, claro que sí, perdón. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2. Bueno, yo he parido dos hembras, ¿eh? Con la ayuda de mi mujer, ¿verdad que sí? Nos dividimos la carga, ¿eh? Ella la llevaba en el vientre mientras yo la llevaba a ella. ¿Sí? Así es. Segunda de Pedro 2, 20, 21. Amén. Segunda de Pedro 2, 20, 21. Amén. ¿Lo tienes? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, aquel que se aparta por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Esto se lo está hablando a la iglesia, a ti y a mí, hermano. Tú que te has apartado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué sucede otra vez? ¿Qué hace ahí? Te enredás, enredándote otra vez en las cosas del mundo, embarazándote otra vez de las cosas del mundo. En ella, ¿cómo sucede que eres? Vencido. Y puede más que nosotros. El mundo, mi hermano, si no es con la ayuda del poder del Espíritu Santo, puede más que tú y que yo. ¿Sabes por qué? Porque hay un ingrediente que tú y yo cargamos. ¿Sabes cómo se llama? La carne. Solamente a través del poder. Por eso te dije, primera cosa estando en guerra, anda en el poder del Espíritu. Segunda cosa, entiende de que tienes un enemigo. Estás en batalla. Así que no te enredes, no te embaraces de las cosas del mundo. Su postrer estado viene a ser, dice, peor que el primero. Qué fuerte, ¿eh? Y Pedro sabe por qué lo está diciendo. Lo está diciendo porque en Mateo ya Jesús le había dicho. Marcos 4, donde él dice que luego vienen, cuando usted viene y se aparta de Dios, luego vienen 7 peor que usted, peor que lo que usted tenía anteriormente. Usted se enreda, se embaraza y dice que somos vencidos y nuestro estado viene a ser peor que el primero. Verso 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que nos fue dado. Mejor no hubiésemos ido haber conocido. No porque nos vamos a salvar, ¿eh? Ay, mejor me hubiese sido mejor no conocer porque me iba a salvar. No te vas a salvar. Pero cuando tú andas en tu vida de pecado, cuando el mundo anda disfrutando su vida de pecado. El mundo la disfruta. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú recibes, cuando tú saboreas el Evangelio, cuando tú entiendes ese primer amor de conocerle, de servirle a Él y te apartas, ya hay una vida
como quiera, aunque estés en el mundo, es una vida infeliz porque te acuerdas. ¿Te acuerdas? No puedes volver porque algo te ata. El mundo espiritual te mantiene y se te hace difícil. Hay gente que ha podido volver, pero vives una vida infeliz porque sabes que estuviste una vez en el camino indicado y lo has dejado. Y por más que sea que tú le puedas ver haciendo cosas, brincando, cuando en su cama se acuesta en las noches, sabe que la paz que Dios le daba no era la paz que tenía fruto de lo que está haciendo ahora. Hay un vacío. Y el vacío está ahí. Así que este enredar es cuando el mundo te va absorbiendo y ya no puedes continuar con tu vida cristiana. Cuidado dónde nos estamos enredando. Te dije la primera cosa, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál es la primera cosa de la batalla del cristiano? Andar en él. Segunda cosa, estamos en batalla. Tienes un enemigo, se llama Satanás. Tercera cosa, si vives en el Espíritu y hay un enemigo, tienes que prepararte para destruir fortalezas. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Amén. Preparados para destruir fortalezas. Versículo 4 de donde estábamos, 2 Corintios capítulo 10. No, 2 Corintios 10, ¿dónde estaban? Ahora el verso 4. ¿Lo tienen todos? Segunda de Corintios 10, verso 4, dice la palabra, dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿cómo no son? Sino poderosas en Dios, para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Fortaleza, ¿usted sabe lo que es una fortaleza? Muy fuerte, así es. Bien fuerte, bien preparado, pero dice que son poderosas en Dios, nuestras armas, y que pueden destruir aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa palabra fortaleza, ¿sabes con qué se relaciona? Con aquello o aquellas cosas donde está reposando la gente en su confianza humana. No sé si usted entiende. Nosotros confiamos en el Señor. El que tiene una fortaleza confía en su fuerza y en la fortaleza humana. Y Pablo está diciendo, yo no me apoyo en mis fuerzas, como ya le había dicho, yo me apoyo en el poder de Dios. Hay gente que confía y por eso levantan fortaleza. Están apoyándose en su fortaleza humana. Pablo dice, yo me apoyo en el poder de Dios. El Salmo 27, no lo busques, yo te lo voy a leer. Dice la Biblia, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros nos acordamos, nosotros confiamos en nuestro Señor. Y la palabra que interesante, no se te olvide, porque aquellos confían en carros y en caballos, nosotros confiamos en el Señor. Y dice, tendremos memoria. Recordarte. ¿Por qué tienes que tener memoria para poder destruir fortaleza? Te voy a enseñar por qué ahora. Quiero que vayas conmigo a 2 Crónicas 20, del 1 al 15. El mundo pone su esperanza y su confianza en su fortaleza humana. Nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Amén. 2 Crónicas 20, del 1 al 15. Segunda de Crónicas está para el principio. Es como creo que el 8º libro más o menos de la Biblia, algo así. O noveno. Amén. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2 para que tú entiendas cómo se pelea la batalla contra el enemigo. Cómo se destruyen las fortalezas. Cómo lo hizo Josafat. Dice 20, 1 y 2 de Segunda de Crónicas. Después de Reyes. Y antes me parece de Esther. De Esdras, antes de Esdras. ¿Lo tienen? Amén. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab
y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Comienza el problema para Josafat. Acuérdate que estás en batalla. Lo primero que tienes que entender para destruir fortaleza es que hay problemas que no te lo vas a buscar, te van a venir solos. Aunque andes correctamente y andes en santidad y andes agradando al Señor, hay cosas que vienen. No te creas que porque andes bien con el Señor el diablo va a estar tranquilo. Josafat estaba tranquilo, dice pasada estas cosas. ¿Por qué dice pasada estas cosas? Porque en el capítulo 19, verso 4, Josafat estaba reestructurando a Israel y nombra jueces. Está haciendo lo correcto delante del Señor. Pero porque tú estés haciendo lo correcto, al contrario, es cuando el diablo más se levanta contra tu vida. Tienes que entender que estás en batalla. Te voy a decir algo, si te quedas tranquila o tranquilo, el diablo vendrá. Y si haces para Dios, el diablo vendrá. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte tranquilo y que el diablo te dé pela y no hacer nada? ¿O moverte y hacer las cosas de Dios y que el diablo venga como quiera? Tomar mi armadura. Amén. Y la semana que viene lo vamos a ver. En la segunda parte. Porque hoy estamos entendiendo en la primera parte de que estamos en batalla. Y un soldado, ahora que entiende que está en batalla, lo primero no es que le dan el fusil y todas las armas, como lo veremos la semana que viene, para que vaya a la guerra. Primero el soldado entra a un entrenamiento, y lo digo porque mi hermano fue cadete, fue 4 años a la academia, no lo conocíamos a los 3 días, porque ya estaba más flaco que los palos de las escobas. No le habían enseñado el fusil ni nada. ¿Qué es lo que primero te enseñan? Que eres un soldado. Y es lo que hoy en esta mañana te quiero dejar dicho, eres un soldado. Y tienes que entender lo que estás en batalla. Que esto, hermano, es un recinto también militar. Estamos en batalla. Para que no nos agarren, como dicen en mi país, friendo moscas en el sartén. Asando batata, hermana, también así mismo. La batata es el amoniato, lo que le dicen aquí. Para que no te encuentren asando batata cuando hay que hacer otra cosa. Estamos en batalla, estamos en guerra. Y a Josafat le llegan los problemas. ¿Lo había buscado Josafat? No. Dice que ellos se juntaron. Y pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Le había declarado Josafat la guerra a ellos? No. Pero el día que tú decides seguir a Cristo, quiero decirte algo, le has declarado la guerra al diablo. Le has dicho, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, Satanás. No vuelvo atrás. Y tienes que saberlo para que cuando el enemigo venga, cuando veas a algo en tu casa, alguna situación, sepas discernir y decir, no es él el que está obrando. Voy a ponerme a orar porque esta guerra no la voy a ganar haciéndole el frente y peleándole, la voy a ganar de rodillas. Ahí es que la voy a ganar, ahí es donde va a ser transformado mi esposo, mis hijos, mis padres, quien sea, mi hermano. Ahí es donde va a ser transformado. Mi esposa, todo. Porque estás en guerra contra lo que está operando en ese momento para destruirte. Verso 2 dice que acudieron algunos y le dieron el aviso a Josafat. Oye, se han levantado contra ti, estamos en guerra. ¿Lo sabía? No, pues estamos en guerra. Estamos en guerra. Versículo 3 y 4, ¿qué dice? Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. Tengo el enemigo delante. Tengo la situación delante. Pero mis ojos no están puestos primero en el problema. ¿A dónde van mis ojos primero? Al Señor. Porque mi socorro, dice la Biblia, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero.
ni se adormecerá el que guarda, ¿a quién? A Israel. No se duerme. Jesús dijo en Juan capítulo 9, mi Padre y yo siempre trabajamos. Qué bueno que el Señor nunca se toma una siesta. Porque si no en algún momento, ¡ay! Se sorprendiera a Dios, ¡ay! ¿Qué ha pasado? Me dormí un ratito y mira. No. No se duerme el que guarda a Israel. Sus ojos están puestos sobre ti. Dice ahí que Él se humilló, dice que tuvo temor. Mire, le voy a decir algo. A veces que podamos tener temor de la situación, quiero decirte algo, no pasa nada. Si tú canalizas ese temor para el Señor. Porque sabes que a veces el temor lo que va a traer sobre ti es dependencia de Dios. El temor trae dependencia. Te das cuenta de que no puedes vencerlo con tus propias fuerzas. Y Dios permite el temor bien canalizado hacia Él para que dependas de Él. Y Josafat tuvo temor. Josafat reconocía a su enemigo. Y un buen guerrero, un buen estratega tiene que conocer a su enemigo. ¿Conoces tú al diablo? No que lo conozca de que has tenido charlas con él. Me refiero a, ¿sabes tú que las cosas que quiere hacer con tu vida? ¿Sabes que quiere destruirte? Que vivas una vida miserable, levantándote por la mañana, sin sentido, sin mirar a Dios, sin poder levantar tu vista. ¿Sabes que eso es lo que quiere el diablo, que vino para hurtar, matar y destruir? Josafat conocía a su enemigo. Sabía quiénes eran los amonitas. Y luego él lo menciona más adelante. Sabía lo que le habían hecho cuando venían caminando el pueblo de Israel. Y sintió respeto. Dijo, yo sé quiénes son, pero voy a mirar a Dios. Hay gente que dice en 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente buscando quien devorar. Mire, hay gente que dice y se ríe con eso. No dice Satanás anda como león rugiente, dice Satanás anda como león sin diente. Mire, eso no es así. Tiene dientes y tiene mucho. Y no se lo pinte como lo pintan en la caricatura con cacho. No me refiero a eso. ¿Sabes a lo que se refiere la Biblia cuando dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar? En el griego esa palabra devorar, ¿sabes qué significa? Significa triturar. Él quiere triturar tu vida. Quiere beberte, tragarte. Eso significa que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la gente se juega. Yo no le tengo miedo al diablo, porque la Biblia dice que está debajo de mis pies. Pero no ignoro sus maquinaciones, como decía Pablo. Y Pablo, siendo Pablo, que había visto el tercer cielo, dijo, no ignoro sus maquinaciones para que no gane ventaja sobre mí. Porque sabe que si le da un minuto al diablo, le da un día y no está pendiente de lo que él está haciendo, le está ganando terreno y luego se le está metiendo por otro lado. Y dice, no ignoro tus maquinaciones, te tengo fichadito, te tengo mirado. A ver por dónde te me quieres colar en mi trabajo, en mi casa, en lo que estoy haciendo. Te tengo mirado. Porque sé que lo que quieres es destruir. A eso vino. Y si no estás consciente de que quiere destruirte, va a ganar ventaja sobre ti. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Segunda cosa que dice ahí en el verso 4 que hizo Josafat, en el verso 3, dice que él tuvo temor, pero dice que él humilló su rostro delante del Señor. Sabe delante de quién se tiene que postrar. Sabe de quién, delante de quién tiene que ir a dar cuentas. Dice, humilló su rostro delante de aquel que puede librarle de la muerte. No temía al que mata el alma. ¿A quién Josafat temía? Al que puede echarla en el infierno. No lo busques, te lo voy a leer yo, pero para que te quedes ahí no te muevas porque vamos a seguirlo leyendo. Mateo 10, 26, 28 dice, así que no le temas, no los temáis, no le temas, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No temas, no temas. Lo que os digo en tinieblas, decía Jesús, y cuando aquí habla de tinieblas, no es que Jesús andaba en tinieblas, sino que se lo decía a escondida a sus discípulos.
porque tenía intimidad con ella. Lo que le digo en el cuarto cerrado, pueden decirlo en la luz. Puedes decirlo en la luz. Si tú no tienes la capacidad de decir algo en tinieblas que luego se diga en la luz, no lo digas. Jesús dijo, lo que yo les digo a ustedes, pueden decirlo en la azotea, en la plaza, a viva voz. Porque es palabra de Dios, es verdad. Y Jesús está tan consciente porque Él sabe de quién depende, a quién pertenece su vida, al Padre. Y sabía que iba a morir. Pero Él dice aún así, no le teman. No le teman. No le teman. Díganlo, proclámenlo en las azoteas, cojan un altavoz, cojan un micrófono y háblenlo. Porque lo que yo le digo, donde quiera que se lo digo, lo pueden decir en cualquier lugar. Es palabra de vida. Así que dice el verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, dice, mas el alma no pueden matar, dice Jesús. Temed, tengamos miedo de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese que hay que tenerle temor, a Jesucristo. A Jesucristo que hay que tenerle temor. Es el único. Y Josafat se humilla delante de Jesucristo, delante del Señor, porque él entiende a quién le pertenece su vida. ¿A quién le pertenece lo que él está haciendo? Te sigo en el 4. ¿Qué hace Josafat también en el verso 3? Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Y qué hizo? Pregonar. ¿Están conmigo en el verso 3 de Segunda de Crónica? Sí. Verso 20. Sí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿De dónde son las armas de Josafat? ¿Son carnales? Dijo, espérense, ¿el ejército dónde está? Vamos, júntense todos, cojan los machetes, las espadas, eso era lo que había en aquel entonces. Vamos a sacarle filo a los escudos, el ejército, vamos a hacer un censo, vamos a saber cuántos hay, cuéntenlos a todos, contamos con tanto. Vamos a orar y ayunar. Esto es una guerra espiritual. Esto no se gana con la parte humana. Vamos, la iglesia, a orar, vamos a ayunar. Esto es una guerra de Dios. Acuérdense, Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza, ¿qué? Pelearé. Lo que cantábamos hoy. Pues no es mi guerra, sino de Dios. Esto se gana con ayuno y oración, hermano. La vida cristiana se resuelve estando de rodillas. Así es. ¿Quieres estar de pie? Vive de rodillas. Vive de rodillas. No estás de pie porque no estás de rodilla. Hay que estar de rodilla. Ahí se gana la batalla. La batalla del cristiano se gana en la oración, consagrándote, dejando que Dios te quebrante. Dice, en esta semana me voy a trabajar esta área de mi vida. Tú y Dios lo saben. Yo sé las mías con el Señor. Y Dios me ha ido ayudando. No somos perfectos, hermano, ninguno. Ninguno somos perfectos. Pero tiene que haber un sentido de irnos trabajando áreas en nuestras vidas con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Así es. Si no, lo que estás haciendo es pasando un paño tibio, un sobao ahí, las cosas se calman por momento porque simplemente estás hablándole a tus emociones, a tu alma. Y el alma no cambia el espíritu. El espíritu cambia el alma. Si quieres cambiar el alma, pues entonces tendrás que irte a un psicólogo. Te dará técnicas, aquello, te dará pastillas y tu alma andará finita. Pero ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno. Porque la vida del cristiano es vivir en el espíritu. No te irás al infierno porque tomes pastillas ni porque vayas a un psicólogo, sino porque si no te arrepientes, tu vida no es transformada, sigues bebiendo. ¿Sabes cómo? En los deseos de la carne. El alma es esto, mis emociones. Y si esto no es transformado por el Espíritu, sigo siendo el mismo de hace 10 años. Me he dado un lavado y ¿cómo fue que dijo alguien? Un ajuste carnal. Eso me gustó que lo escuché entre mis cosas que leo. Ajuste carnal. ¿Usted sabe lo que es un ajuste carnal? Usted apretar aquí y apretar allí en sus fuerzas para andar bien. Y la gente dice, usted se aprende la jerga, Dios te bendiga y todo va muy bien. Pero usted sabe bien que ha hecho un ajuste.
usted sabe bien que el área no ha sido transformada. Y la transformación toma tiempo, duele. El ajuste carnal usted se lo hace de un día para otro. Pero la transformación, somos procesados, somos cambiados, somos llevados a esa estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Confía en las armas espirituales, ayuna, oración, vigilia, Biblia. Eso es lo que necesita el cristiano. Biblia, oración, ayuno, congregarte, buscar de Dios. Estás en una batalla espiritual y lo natural se vence con lo espiritual. Acuérdate de que te dije ahorita, que te leí el Salmo, que dice que aquellos confían en carros y en caballos, pero nosotros de nuestro Señor, ¿qué tendremos? Acuérdate de esa palabra, memoria. Memoria. Mira qué hizo Josafat, versículos 5 al 9. Vamos a leerlo. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y se han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Josafat hace memoria, verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Se acuerda de lo que Dios ha hecho? Hacer memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Se acuerda? ¿No fuiste tú quien los echaste? ¿No hay poder en ti? Quiero decirte una cosa, ¿qué es más difícil? ¿Perdonarte los pecados o hacer que el paralítico camine? ¿Qué es más difícil? Amén. Pero, por ejemplo, para nosotros, viéndolo desde un punto de vista, ¿qué piensas tú que sería más difícil? Ahora creo que la pregunta está mejor. ¿Qué piensas tú que sería más difícil? ¿Perdonarte los pecados o hacer que el paralítico camine? Perdonar. Y dice Lucas capítulo 5, dice Jesús cuando le dice al paralítico, ¿se acuerdan? Pues para que vean que el Hijo del Dios tiene potestad para perdonar pecados. Después que le dijo al paralítico que caminara, le dijo: a ti te digo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más difícil? Ahora te diré, sacarte del infierno como Dios lo ha hecho o pelear tu batalla. Porque quiero que hagas memoria. Donde quiero llegar es lo siguiente: si Dios te ha sacado a ti del infierno, donde tú y yo estábamos, ahí vivíamos, éramos inquilinos, teníamos una habitación alquilada, preparada, habíamos hecho una reserva todos nosotros y cuando nos partiéramos de esta tierra, allá nos iban a estar esperando. Si Dios te sacó de ahí, ¿qué es más difícil para Dios? ¿Qué es difícil? Perdón, yo quiero decir, nada. Es a donde quiero llevarte. Lo más difícil era sacarte del infierno. ¿Qué cosa hay difícil para Dios hoy en día con tu vida? Nada. Si Dios te sacó del infierno, ¿qué cosa ya Dios no puede hacer? ¿Qué era lo más grande? Salvar tu alma del infierno. Nada es imposible. Nada es imposible. Llevarte. Hoy en día tienes un problema como Josafat, pero si tú nos sacaste de Egipto, le diste esta tierra a Abraham, ¿cómo es que esto que se han levantado hoy tú no lo vas a poner en su sitio? ¿Cómo es que esta situación que yo tengo, este problema, si me has sacado tú del infierno, no lo vas a resolver? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Pero somos nosotros que a veces pensamos de que nuestra situación es tan grande que Dios no tenga solución para ella. Y Josafat se está acordando: Dios, tú me sacaste. Acuérdate del Salmo 103. Alma mía, alaba al Señor, porque tú eres quien perdona mis iniquidades. Me sacaste del lodo cenagoso, del hoyo de la desesperación.
el que me corona de favores. Eres tú, Señor. Y ya no hay nada. Acuérdate de las misericordias de Dios como hizo Josafat. Cuando tengas una situación difícil, acuérdate. Acuérdate de tus victorias. Acuérdate, haz memoria. Ellos confían en carros y en caballos, pero nosotros haremos memoria de ti. Nos acordaremos de las cosas que has hecho. De dónde Dios me sacó, de dónde me trajo. Versículo 14, ahí mismo en 2 de Crónicas. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel. Ahí tienen a Jehiel para que sepan de dónde sale de la Biblia. Hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Estás buscando de Dios? Pues deja que Dios se mueva, como Él quiere. Tenemos un problema, estamos buscando de Dios y Dios se está moviendo y Dios se mueve y viene el Espíritu Santo sobre este hombre. Y dice el verso 15, y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud, ¿cómo? Tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra, sino la de Dios. No es mía la guerra, es de Dios. Así es, gracias, Señor. Dios pelea por ti, pero tienes que recordarte de lo que Él ha hecho en tu vida. Tienes que acordarte, Él va a pelear por ti. Versículo 16, 17. Dice él dándole la estrategia, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Quién marca la estrategia? Dios marca la estrategia. Él es quien dice cómo será la guerra y cómo se ganará. No hay que pelear, dice el Señor en este caso. Hay casos que probablemente tocaba pelear a Israel. ¿Cuántas batallas pelearon ellos? Muchas. Muchas pelearon, claro, pero siempre también dirigido por el Señor. En un momento David iba a subir contra los filisteos. ¿Y qué hacía David siempre? ¿Qué hacía? Consultar al viejo. ¿Subiré o no subiré contra los filisteos? Y el Señor le dice, sí sube, yo voy a estar contigo, vas a vencer. Y Dios le daba la victoria. El Señor decidía cómo iban a pelear. Pero en este caso, dice el Señor, no van a pelear. Quédense tranquilos. Vean la salvación del Señor. Él va a pelear por ustedes. Tranquilo. Siempre me ha encantado la vida de David. Porque David siempre todas las cosas se le encomendaba al Señor. Se la dejaba a Dios. Él pelea por mí. Yo no tengo que defenderme. Dios, defiéndeme tú. El día que yo me defienda, Dios dejará de defenderme. El día que te defiendas, Dios dejará de defenderte. Y cuando Dios te diga en algún momento, habla, entonces habla. Pero siempre pendiente a que Dios sea quien resuelva la situación. Si confías en Dios, confías en Dios. O confías en Dios y le quieres dar una manito, una ayudadita. Hay que dársela. Si confías en Dios, confías en Dios. Él tiene el control. Y él le está diciendo ahora, no abran la boca. Los discípulos alguna vez tuvieron que abrirla. Lo tomaron, Hechos capítulo 4, lo metieron, los azotaron y le dijeron, no salgan más a predicar en ese nombre. Y ellos estuvieron callados todo el tiempo. Los azotaron, hicieron todo, pero ahí fueron dirigidos por el Espíritu Santo y le dijeron, es necesario decidir si temeremos a Dios o a los hombres. ¿A quién obedeceremos, perdón? Si obedeceremos a Dios o a los hombres. Dios nos ha encomendado predicar este evangelio y no nos vamos a callar. Así es.
A veces toca hablar dirigido. Y él dijo incluso también, no se preocupen que cuando ustedes estén ahí delante yo les voy a recordar lo que tienen que decir. Y ahí entonces ellos hablan, porque a veces toca decir, pero siempre dirigido por el Espíritu Santo. Pero no te defiendas. Deja que el Señor lo haga por ti. Dios marca la estrategia. No hay que pelear en este caso. Cuando Dios te da una orden, no puedes ver lo natural. Si miras lo natural, pierdes. Si Josafat miraba a la multitud, que no pelee. Pero Señor, si son 500,000, que no pelee. Quietos, tranquilos, yo peleo por ustedes. La palabra es directa, como siempre me gusta del Señor, clara y precisa. En este caso, no van a pelear. Quédense tranquilos. Yo peleo por ustedes. Dios pelea por ti. En tu trabajo, donde quiera que estés. A veces toca decir, Señor, hazme justicia. No estoy aquí como justiciero, sé que no eres un justiciero, pero tú, Señor, defiéndeme. Yo no lo voy a hacer. Y Dios trae todo y pone todas las cosas en su orden. No mires lo natural, comienza a contar. Acuérdate de Pedro. Cuando Pedro iba en la barca y el Señor le dice, ven Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Dudó. Miró el viento. Miró donde no debía. Mientras él iba caminando derecho al maestro, yo me imagino a los discípulos, vamos Pedro, vamos, lo estás consiguiendo. Y Pedro mirando al maestro, la mirada fija ahí, y los discípulos, no va. Entonces cuando Pedro hace así, ¡ay, el viento! ¡Uy, me hundo! Se fue. Y se fue. Mire, ahí hay algo tan poderoso, porque haga usted el intento de hacer lo que hizo Pedro, no de caminar, que no lo va a lograr. Pero, como poco a poco el poder se va perdiendo, porque no es un de momento. La Biblia dice que él se iba hundiendo. Era como si él iba perdiendo esa fe que tenía. ¿Sabe por qué? Porque si Pedro está y él mira y la pierde de momento, ¿sabe lo que tenía que hacer? Lo mismo que usted haría si se para en la piscina y hace así, a fondo. Pero dice la Biblia que él se iba hundiendo. Yo me imagino a Pedro, va por encima, muy todo contento, y de momento se le comienzan a mojar los pies, el tobillo, las rodillas. ¡Ay, maestro, sálvame! Y ahí tiene que el maestro echarle la mano, porque pudo hablar. ¿A usted le da tiempo a decir algo cuando usted se para en la piscina? Hágalo. ¡Ah! Ya. Pedro logró por lo menos decir, salve maestro. Y ahí viene el maestro y le echa la mano. Va perdiendo la fe, porque la fe se va perdiendo. Y un día totalmente, ¿qué sucede? Blup, te hundes. El día que miras y quitas tu mirada del Señor, comienzas a dejar de ver lo sobrenatural. Versículos 21 y 22, ya vamos terminando. ¿Cuál era la orden tan clara? Verso 21 dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Quién lo hizo? El Señor, la alabanza y la adoración. ¿Qué hizo Dios? No hizo nada. Hermano, usted experimenta el poder de Dios en su vida. Cuando usted se aparta y usted deja, usted va a poder ver a Dios obrando. Pero si usted siempre interviene, no va a poder ver la mano del Señor moviendo las cosas. ¿Cuántas veces he reconocido yo salirme, ver y dejar la cosa a Dios, y después Dios hace las cosas y pone las cosas en su lugar? Y es lo que yo reconozco. Es lo único que conozco.
Dios se mueve y Dios pone las cosas en su lugar. ¿Sabes qué dice Filipenses 4, 6, 7? Luego lo puedes buscar para que no te mueva. O búscalo conmigo, porque ya salimos de aquí. Filipenses 4, 6, 7, búscalo. Filipenses está al final, en el Nuevo Testamento. Filipenses 4, 6, 7. ¿Lo tienes? Amén. ¿Lo tienes? Filipenses 4, 6 y 7. Amén. Lo leemos. Dice así la palabra del Señor. Por nada estéis, ¿qué? Afanado. No te afanes. Descansa en el Señor. Confía. Si no, dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Y escuche esto, con acción de gracias. Es el ingrediente perfecto al final de la oración. Yo no lo entiendo, Señor, pero te doy gracias. No sé lo que tú me has permitido pasar por este proceso. Estoy enfermo, estoy sin trabajo, tengo esta situación, pero Señor, gracias. Porque si vamos delante de Dios y vamos a quejarnos, y que tú sabes, y que yo, y que te hice, y que te he dado, Señor, y cómo si soy tu hijo. Eso no es acción de gracia. Eso es queja. Señor, yo no lo entiendo, pero gracias. Mire, cuando en mayo me quedé sin trabajo, para nosotros fue difícil. Yo ahora ya comienzo, para los que han estado orando por nosotros, comienzo otra vez ahora el lunes, mañana comienzo a trabajar nuevamente. Y no entendía, no sé por qué pasó, pero incluso cuando me quedé sin trabajo dije, yo consigo trabajo de una vez. Ya al mes ya estoy trabajando de nuevo. Si los trabajos me los quitaba así cuando estaba trabajando. Me llamaban de aquí, me llamaban de allí, que no me voy contigo. Y me llamaron de una empresa y dije, pues me voy con esta. Esta me gusta, me queda cerca de casa y todo. Y me fui con esa. Pues ¿sabes qué? De allá a la calle. Señor, ¿cómo tú? Pero ¿sabes qué? Dios sabe lo que hace. 15 días después, Yocasta consigue trabajo y no me diga misteriosamente. ¿Sabe por qué? Porque ella no llamó a nadie, la llamaron. Sin mandar un currículum, la llamaron. Porque no es mi guerra, es la de Dios. Y Él es que nos sostiene. Pero aún así, en todo este tiempo, Yocasta tiene unos ingresos y ya nosotros teníamos nuestra vida organizada a unos ingresos mucho más altos que lo que Yocasta gana. Mucho más alto. Y cuando fui delante del Señor, dándole gracias por todo, dice, tú no lo entiendes, lo vas a entender luego. Lo vas a entender luego. Yo no lo entendía. Pero me dijo algo, me dijo, no van a perder nada de lo que tienen. Señor, el coche, ¿cómo lo voy a pagar? Tranquilo. Señor, la casa, ¿cómo la voy a pagar? Tranquilo. Señor, ¿cómo vamos a comer? Tranquilo. No van a perder nada, me dijo el Señor. Dije, no sé si me van a quitar el coche porque ya luego viene mayo, viene junio y yo aguanto 2 meses, pero se me mete el verano y en mi trabajo, a diferencia de otros, en verano no hay nada porque las oficinas cierran. Y la gente está en Punta Cana, en Acapulco, en Guadalajara de vacaciones y no hay nada. Y respiré hondo y le dije, gracias Señor, me toca el verano. Y yo lo sabía que venía el verano, que iba a pasar julio, agosto y septiembre en casa. Las oficinas están cerradas y no hay trabajo. Gracias Señor. Y así septiembre, octubre, el Señor fue fiel, igualito. Llegó octubre y el Señor fue fiel, igualito. Y hoy comienzo a trabajar. Me llamaron también ellos. Después de haber tenido un proceso con ellos que pensaba que no iba a entrar, me llamaron. Dios estaba peleando por mí. Había una señora brasileña que después me dijo, no sabe lo que me costó a mí para que tú entraras en esa empresa. Digo, a ti no te costó nada, fue Jehová que te llevó ahí. Que tú eres un instrumento de Dios. Esa mujer peleó mi candidatura en una empresa. Y comienzo el lunes.
Y no he perdido nada. Como Dios me dijo, no he perdido nada. Dios es fiel. Amén. Así que yo te digo en esta mañana, presenta tus peticiones delante del Señor y dale gracias. Porque Él es fiel. Y luego dice el verso 7, y la paz, ¿qué es lo que viene sobre ti? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Él guardará tu vida y tu alma en el Señor. Así que acuérdate que estás en una batalla. La primera cosa, ¿cuál es? Anda en el Espíritu. En el Espíritu. Segundo, estás en batalla. Y tercero, prepárate para destruir fortaleza. Amén, así es. Prepárate. Quiero que te pongas de pie, oramos y terminamos en esta mañana.